Hola, buenos días. Soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de método trading, en este caso el morning meeting del día 18 de julio. Y bueno, como siempre, confirmarme que el audio y el vídeo es correcto. Muy bien. Bueno, pues vamos con un barrido por los principales selectivos europeos y en este caso también americanos. Comenzaremos con los europeos. Bueno, como habéis podido ver en términos generales, tenemos una apertura bajista del mercado donde se han producido, bueno, pues gaps notables. El motivo, pues realmente se puede achacar a unos resultados empresariales un tanto confusos, unas expectativas un poco negativas y también pues a la continuidad del desacuerdo entre Estados Unidos y China que genera todavía más incertidumbre para el medio plazo, ¿de acuerdo? De todas maneras lo vamos a comentar ahora un poco más tranquilos en el apartado macro, ¿de acuerdo? Importante, trabajar la jornada de hoy. Bueno, el objetivo es ver dónde empezamos a encontrar los primeros zonas de suelo, ¿de acuerdo? Para poder aprovechar posiciones largas hasta las primeras zonas relevantes de resistencia, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues si os fijáis, por ejemplo, en el caso de Alemania, parece que nos estamos estabilizando en torno a los 12.200 puntos, ¿de acuerdo? Como siempre, poder seguir trabajando largos lo vería más complicado después del gap que hemos visto y esa continuación en su corrección. Creo que si no estamos al punto al final de esa corrección, estamos muy cerca. Por lo tanto, es sensato abrir posiciones largas o esperar a que se confirme ese cambio, esa vuelta en la tendencia, un stop un poco más holgado y trabajar en este caso hacia las zonas de resistencia. En el caso del DAX alemán lo tendríamos claro, un stop en este caso pues en la zona de los 12.150 puntos aproximadamente, incluso lo dejamos más holgado en la zona de los 12.130, ¿vale? Habríamos ahora mismo prácticamente 100 puntos en el plano negativo. Fijaros como el objetivo sería los 12.400, hablamos de 200 puntos, en este caso prácticamente 180 en el plano positivo, con un buen stop holgado, ¿de acuerdo? O sea, aquí tendríamos una estrategia. España, más de lo mismo, ¿de acuerdo? Fijaros cómo perdíamos la zona de relevante de los 9.200. En este caso sí que a lo mejor no está tan claro dónde va a estar esa zona de mínimos. Podríamos esperar y ver si, bueno, retestea en la zona de los 9.150 aproximadamente, con un stop en la zona de los 9.100, una diferencia de 50 puntos aproximadamente, y lo mismo, trabajar largos pues hasta la zona de los 9.300, ¿no? Que era el objetivo que veníamos en este caso trabajando durante las últimas, o sea, en los 9.400 prácticamente, ¿no? Los máximos que hemos alcanzado. De ver un freno en los 9.200 podríamos encontrarlo, ¿vale? En el caso de España podríamos ver ahí alguna zona de techo de retesteo, pero bueno, si la corrección continúa y abrimos un largo por el rango de los 9.150, podríamos tener ahí 100 puntos de beneficio, ¿de acuerdo? Aún así en España creo que es de los pocos que podríamos quizás para los menos aversos al riesgo trabajar incluso alguna posición corta, ¿de acuerdo? Algo más dinámico. Francia más de lo mismo, parece que encontramos esa zona de soporte de los 5.525 y abrir largos hasta la zona de máximos, ¿vale? Sería en este caso lo más relevante. Esto va ajustado también, la zona de los fijaros, no dejamos una holgura prácticamente de unos, no llegaría a 50 puntos y un objetivo de tampoco llegaría a 100 puntos, unos 80 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? También relevante en este caso para Reino Unido, perdíamos el soporte de los 7.400, que también había estado actuando en varias ocasiones como zona de resistencia. Si vemos el freno en los 7.420, lo mismo, posiciones largas hasta los 7.560. Podemos ajustar aquí el stop en los 7.390 prácticamente, que ya, pues fíjate, nos denotaría, ¿no?, que estamos entrando en una zona de resistencia bastante relevante, zona de soporte donde hemos visto antiguos retesteos, ¿de acuerdo? O sea que en este caso algo más ajustado.
Y daría igual, parece que encontramos el suelo en los 21.800, el objetivo los 22.200, ¿vale? Lo mismo, será una operativa quizás un poquito más ajustada, pero en términos generales lo que estamos buscando es atacar esas zonas. El DAX puede ser muy interesante, Francia puede ser muy interesante, incluso España, volver a atacar esas zonas de retesteos de las últimas jornadas, ¿de acuerdo? En términos generales, en el Eurostoxx más de lo mismo. Si aguantamos los 3.400, objetivo los 3.540, ¿de acuerdo? Y lo que comentamos, para los más dinámicos podéis aprovechar algún corto, pero en este caso es algo más complicado, ¿no? Porque, bueno, estamos empezando a ver ya las primeras zonas de retesteo donde están marcando ya los primeros suelos. Vamos con los americanos. En el caso del Dow Jones, lo mismo. Teníamos esa ruptura clara de la zona de máximos. Como bueno, es normal también que suceda, pues vemos cómo se daba la vuelta, ¿no? Ha alcanzado esa línea de esos nuevos máximos. Ver vueltas hacia la zona de los 26.800, incluso fijaros, ¿no? Ver una aproximación a la zona de los 27.000 lo descartaría. Creo que vamos a empezar a ver ya aquí una zona de suelo. Pero así, lo que comentamos siempre, aprovechar para lanzar largos en este caso, ¿no? Los nuevos objetivos de máximos. Estas entradas en Estados Unidos pues son sensatas, ¿no? Sabéis que en cualquier caso las posiciones largas, aunque tengamos que soportar una leve corrección, que muchos que trabajáis corto me decís, sabéis que las correcciones en Estados Unidos son fuertes, pero cortas, es decir, cuesta más cogerlas que en este caso pues aperturar un largo, que sabemos que aunque si nos tengamos una fuerte corrección, la recuperación suele ser bastante rápida. Entonces, yo desde mi punto de vista siempre abogo por trabajar posiciones largas una vez haya corregido el mercado americano. Buen momento también para entrar con posiciones largas. Fijaros en el caso del S&P, también vemos esa corrección, todavía quedando, ¿no?, por los últimos zonas de resistencia de máximos alcanzados. Por lo tanto, no creo que nos lleguemos a aproximar. También buen momento para posicionar los largos y también en el Nasdaq, ¿de acuerdo? O sea que tenemos ahí tres estrategias de entrada también interesantes. Un stop holgado, ¿vale? Por si acaso, bueno, pues hay algún leve retesteo más, pero muy leve, sino que ya veamos que estemos, pues, como he comentado, o marcando los suelos o muy próximos a ellos, ¿de acuerdo? Bueno, en el apartado macro destacar resultados empresariales y conflicto arancelario. Los dos focos de atención. La macro va a ser muy ligera hoy, apenas hay datos relevantes y sobre todo en este caso ver qué vamos conociendo de las compañías. Hay en este caso disparidades en los resultados, algunas levemente han batido expectativas, pero en general hay más miedo que optimismo en este caso, más incertidumbre que optimismo. Por tanto, ojo, porque si se confirma, puede ser que, aunque veamos algún rebote en estas jornadas, veamos correcciones en el medio plazo, ¿de acuerdo? No de manera inmediata, pero sí en el medio plazo, si no hay, en términos generales, un buen comportamiento de los resultados de este primer semestre del año. En el caso, por ejemplo, de las divisas, vamos a comentar los impactos. Fijaros, por ejemplo, como el euro-libra, continúa ese impulso alcista, vuelve a romper resistencias, se aproxima a los 0,91. Creo que debemos de continuar con esa posición larga, objetivo los 0,912. Y en este caso, trabajar cortos lo vería muy precipitado en línea con la tendencia que estamos teniendo. Hay una ruptura clara del 0,895. Por tanto, stop ajustado y objetivo 0,912. ¿De acuerdo? Creo que es lo más sensato. Vemos como hay una ligera, en este caso, fijaros, no como aquí se aprecia mejor la corrección, pero aún así, buen momento para poder posicionar largos. Podemos ajustar stop en los 0,899 y buscar en este caso pues los objetivos de resistencia que hemos marcado anteriormente, ¿vale? Los 0,91, estrategia algo más de medio plazo, más que tan cortoplacista, ¿de acuerdo? Es probable que en el corto plazo veamos alguna leve corrección. Libra dólar recupera, objetivo los 1,25, parece que alcanzamos lo mínimo de 1,239 y posiciones largas también para la libra y el dólar que, bueno, pues evidentemente se debilita algo, ¿no?, ante las últimas noticias, lo cual ha beneficiado a la libra.
Y el dólar yen, bueno, pues a pesar de que veíamos esas mejoras, fijaros, mejoras de la renta variable, mejoras en el tipo de cambio dólar yen, algo de incertidumbre, algo de caída, ¿de acuerdo? O sea que en este caso, si se mantiene la incertidumbre estas jornadas, podríamos ver aproximaciones a los 107,25. Si por el contrario, oye, pues vemos a ver impulso alcista, yo creo que un buen momento para abrir posiciones largas. El objetivo, ya os digo, los 110,35. Quizás no tan cortoplacista, tan dinámico, pero sí que una tranquilidad en los mercados un poco más nos aproximaría al rango de los 110, ¿de acuerdo? Fijaos dónde veníamos en pues, los momentos en los que la renta variable está teniendo un buen comportamiento, 111, 110, o sea, sería el rango más sensato para trabajar. Y por último, la principal divisa, el euro dólar. Fijaros como en este caso, bueno, pues parece que jugamos en canales con... ¿no? Parece que jugamos, ¿no? En primero teníamos un canal entre los 1.14 prácticamente y los 1.12, luego hemos vuelto a los 1.12, 1.11, y ahora, bueno, pues parece ser que dentro de este rango lateral vamos a aproximarnos más a los 1.12 y la verdad que está un poco intratable en este aspecto el euro dólar porque, bueno, sobre todo lo que vemos es lateralidad y es el rango más complicado de llegar a trabajar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este aspecto, estos bastante ceñidos, aprovechar hasta los 1.17, pero la verdad que no hay mucha claridad en la estrategia en este activo. Y por último, las principales, en este caso, commodities. Bueno, en el caso del petróleo hemos tenido algún ataque a la zona, fijaros, no lo comentábamos la semana pasada, complicado superar el rango del 67. Hemos visto primero una aproximación, luego ya un ataque a la zona de 67-68, corrección. Puede ser que veamos alguna vuelta a los 62 dólares, ¿de acuerdo? Por lo que sería factible que continuase esta corrección, por lo tanto, yo desde mi punto de vista esperaría alguna leve corrección más para poder posicionarnos largos y trabajar hacia el rango de 67. Lo mismo, los que tengáis una operativa más dinámica podéis aprovechar ese corto, pero vamos, hablamos de prácticamente $1, $2 de diferencial, ¿de acuerdo? A todo lo máximo, la zona de 62. Y el oro, bueno, pues continúa disparado, en este caso los 1420, fijaros, 1, 2, 3, 4 ataques a la zona de 1427, no logra superar. Creo que en este caso tampoco lo vamos a hacer, por lo tanto, a medida que se vaya estabilizando un poco esas dos últimas jornadas de incertidumbre en la renta variable, podemos ver, en este caso, una caída en este caso, de la rentabilidad y ver aproximaciones a la zona de 1405 sería más que factible, ¿de acuerdo? Es el primer escenario y luego ya hablaríamos que también fijaos como 1 o 2 ataques ya a la zona de 1386. Por tanto, creo que es buen momento para trabajar posiciones cortas en el oro, ¿de acuerdo? Y como siempre, bueno, pues sorprendentemente, a pesar de que ha habido algo de incertidumbre, ha repuntado el precio del bono que había caído algo, había repuntado la TIR, ha vuelto a apreciarse el precio, la TIR quiere decir que ha vuelto a caer, por lo tanto, a pesar de que ha habido algo de miedo en estas dos últimas jornadas, no se ha comprado no se ha comprado en este caso mucha renta fija, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues se ha quedado ahí en un impasse, ¿no? Lo normal en este caso sería ver, pues, cómo el precio del bono todavía se disparaba más. Es decir, vemos un repunte del precio porque la TIR cae ante las demandas de la renta variable, cosa que por el momento no ha sido. No hemos llegado a romper los máximos que alcanzamos hace unas semanas, ¿de acuerdo? La volatilidad, bueno, pues se bajó bastante, la tenemos en torno al rango de 15. Podemos hablar de que está baja, no los mínimos, pero bueno, en un rango intermedio bajo, ¿de acuerdo? Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, consulta, podéis poneros en contacto con cualquier compañero de la firma y bueno, pues estaremos encantados de ayudaros. Espero que tengáis un muy buen día de trading y un saludo desde las oficinas de XTB.